Estamos con Cindy Beltrán de Panorama Sinaloa en nuestra comunicación desde Tijuana hasta Culiacán. Cindy, muchas gracias por atender nuestro llamado. Queremos platicar contigo acerca de los acontecimientos más recientes, aunque ya son más de 70 días los que se ha vivido esta situación extraordinaria allá en Culiacán. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana que llamó particularmente la atención? Bueno, muchas gracias antes que nada por considerarnos. Y sí, ha sido muy complicado, si bien estos últimos dos, casi 3 meses han sido complicados para Sinaloa y particularmente para la zona centro del estado, estas últimas 24 horas han sido de bastante tensión. Si bien es cierto que, por ejemplo, la vida nocturna no había regresado y no ha regresado a Culiacán desde hace 2 meses, desde aquel 9 de septiembre, sí las actividades cotidianas, digamos, de día, algunas ya se habían reactivado, como el tema de las escuelas y del trabajo, pero particularmente en estas últimas horas volvimos a tener esa tensión, se volvió a presentar la suspensión de clases, pero porque, bueno, desde ayer muy temprano empezaron una serie de enfrentamientos, algunos de ellos principalmente en la zona centro, en Navolato se registró un fuerte enfrentamiento el día de ayer por la zona de San Pedro, del Ejido La Bandera, y esto provocó incluso que se cerrara la circulación en la carretera Culiacán-Navolato. Cito esto porque a partir de ahí se empezaron a desencadenar una serie de eventos y de reportes hacia el 911 de diferentes colonias donde decían que veían a civiles armados. Conforme se fue haciendo más tarde y ya en la noche, pues la situación se fue tensando aún más y más o menos a eso de las 7:30 de la tarde-noche empezaron más las llamadas por avistamientos de personas armadas. Ya después de las 10 de la noche, más y más reportes. Oficialmente dijo la Secretaría de Seguridad Pública que habían sido solamente 31 llamadas al 911. Después de las 2 de la mañana, la situación de detonación de arma de fuego se hizo más evidente, se escuchó por gran parte de la ciudad y bueno, esto fue lo que llevó a que muchas de las escuelas hoy estuvieran en formato virtual. A las horas siguientes, es decir, a eso de las 5 o 6 de la mañana, el reporte oficial del gobierno de Sinaloa decía que no había enfrentamientos, que se trataba principalmente de una agresión a las cámaras de videovigilancia. Pero me gustaría compartirles parte de este informe porque es bastante extenso, tengo que decirlo, Ujú, de ujú. estos hechos que se presentaron en las últimas horas, pero en los que destacan los ataques a las cámaras de vigilancia, que terminaron contando 65, siendo también estas denuncias que les decía, 31 denuncias al 911, pero algo que también se presentó y que sigue ocurriendo todavía hasta ahorita, hace una hora se reportó el último incendio de una casa, es decir, civiles armados llegaban, disparaban y posteriormente quemaban las casas. Esto aquí en Culiacán. También hubo privación de personas que se las llevaron en levantones. Dos de ellos ya regresaron golpeados, según reportaron sus propios familiares. Esto en la zona de la isla Musala, aquí en Culiacán. Y digamos que poco a poco la situación se fue poniendo más tensa. La indicación del gobierno fue que no hubiese suspensión de clases, que sí había condiciones. Sin embargo, si tú sales ahorita a las calles de Culiacán, pues vas a ver que no hay el tráfico habitual, ausentismo en las escuelas privadas desde muy temprano dijeron vamos a clases a distancia. Y bueno, sí hay mucha incertidumbre en estos momentos en la población de Culiacán y el temor que esta guerra entre estos dos grupos delincuenciales de la Chapiza y la Malliza, pues se siga recrudeciendo y que parece no verse un final, ¿no? A esta batalla. ¿Habíamos visto alguna variación? ¿Habían mejorado las cosas en las últimas semanas? ¿O se han seguido increciendo? Digamos que ha habido variaciones. ¿Por qué? Porque en la última semana ocurrieron cosas que le pegan mucho a la sociedad, más allá de la pugna entre los mismos carteles. Por ejemplo, el viernes y el sábado se reportó que gente armada se había metido a una casa, que había obligado a los habitantes de esta casa en el sector de las Mañanitas a que con los celulares realizaran transferencias en la familia.
Y otro hecho similar se registró también con un trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al que lo sacaron de su casa, lo hicieron que realizara transferencias y posteriormente le dieron un balazo y lo dejaron. Entonces, este tipo de hechos que ya se estaban presentando, pues ya estaba creando cierta paranoia entre la gente, y cuando escuchan todas estas detonaciones de arma de fuego, especialmente anoche, bueno, en la madrugada, en la mañana, pues bueno, sí la tensión, digamos, se volvió a poner. No me atrevo a decir que como la primera semana, pero muy cerca, digamos, como aquel 9 de septiembre. Ahora, este hecho de los ataques, balear y quemar casas ya se había presentado, pero parece que está ocurriendo con mayor frecuencia, ¿no? Sí, sí, digamos que además de llegar, era como si un grupo, por decirlo, si el grupo de los Chapitos identificaba una vivienda relacionada con la familia del Mayo Zambada, llegaban, baleaban, quemaban e incluso dejaban grafitis, eh, prácticamente diciendo: aquí vivía fulano, no queremos gente de este grupo delincuencial más aquí en Culiacán, y sí se había estado presentando, pero en las últimas horas, te decía, todavía hace una hora había un reporte de otra vivienda en la zona oriente de Culiacán, ahí ya van tres en esta mañana que reportan que se incendiaron. Te platicaba en los comentarios, en la conversación que teníamos en línea previo a la entrevista acerca de lo que habíamos registrado acá en relación a las cámaras de vigilancia públicas, ¿no? Aquí hace unas semanas compareció el secretario ante el Congreso de Seguridad Estatal ante el Congreso y reportó que había una gran cantidad de cámaras instaladas por la delincuencia, que nadie sabía quién eran, presumen que eran de la delincuencia. La ciudad de Tecate, que es la ciudad vecina, tenía más de 200 cámaras según el reporte presentado por la autoridad. Pero lo que vemos, y me parece, dime por favor si estoy en un error, me parece que eso de atacar las cámaras también es un nuevo, una, digamos, modalidad de la violencia que está manifestando allá. ¿Qué explicación dan las autoridades o encuentran ustedes para pues, balear las cámaras como ocurrió el fin de semana? Tantas sobre todo, ¿no? Sí, en la mañana decían que no sabían exactamente cuántas habían resultado dañadas. Hoy el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, dijo que ellos contabilizaron 65 y precisó que esas 65 cámaras las dañaron en un lapso de 20 minutos y que habían actuado las autoridades del gobierno de Sinaloa de forma inmediata si no hubiese sido mayor el ataque. Te comento, la referencia del ataque anterior a cámaras de videovigilancia en Culiacán había sido un 31 de diciembre, exactamente para entrar a este año, y en aquel momento se atacaron más de 100 cámaras de videovigilancia. Entonces, hoy precisaba el secretario que este ataque no fue de esas dimensiones, pero digamos que sí en Culiacán había ocurrido antes de esas 100 cámaras del 31 de diciembre. Anteriormente sí se habían registrado otros ataques menores a cámaras de videovigilancia. Y bueno, lo que han dicho es que de estas 65, mañana mismo empezarán a reponer y que en total las van a terminar de colocar o de reparar o de cambiar en aproximadamente un lapso de mes y medio. Cruceros claves, también hay que decirlo, de Culiacán, cruceros claves donde llegaron y hay por ahí estas imágenes, quedaron destruidas, además los postes, además descaradamente, pues obviamente todos los casquillos percutidos también regados amanecieron hoy en algunas calles de la ciudad de Culiacán. Estaba revisando en tu portal, en Panorama Sinaloa, una declaración donde había una vigilancia especial también en los hospitales, ¿no? Porque hemos visto que han llegado a rematar, también lo hemos visto aquí en Tijuana en el pasado y en otras ciudades, pero parece que también se han repetido estos acontecimientos donde entran a los hospitales, ¿no? ¿Hay una vigilancia especial en los nosocomios en general? Bueno, decía ayer el gobierno de Sinaloa que no descuidaban la seguridad, pero que incluso tenían que montar esta serie de vigilancia afuera de los hospitales, donde lamentablemente mucha gente llega herida de bala, y decían, eran 28 puntos entre hospitales. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto que mencionas ha ocurrido a lo largo de la historia delincuencial también aquí en Sinaloa, donde muchos de quienes son víctimas de algunos ataques llegan al hospital y bueno, entran y los rematan. Hace unas 3 semanas incluso
empezaron a hacer revisiones entre el personal, los trabajadores de los propios hospitales de Culiacán para vigilar, digamos, que no se les colocara esto. 28 puntos, los hospitales principalmente, pero ¿qué ves? Bueno, una o dos patrullas de la Policía Estatal principalmente afuera de ellos. Ahora, he visto que la sociedad ha estado empezando a organizarse. Tuvimos el aguachile más grande y las bandas tocando la semana pasada. ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía después de más de 70 días, más de 2 meses de esta situación extraordinaria? ¿Sabes qué pasa? Que de repente decimos, se nos olvida tantito, pero bueno, no, yo creo que más bien nos distraemos un poco, como fue el caso de este evento, que fue una iniciativa civil, hay que decirlo, pero la realidad es que no se recaudó tanto dinero con la venta del aguachile, sí se demostró como sociedad que urge que cambie la situación, pero estamos hablando, es lo que te decía ahorita, o sea, sí fuimos regresando a las escuelas, sí fuimos regresando a los trabajos, pero la verdad es que desde la primera semana de septiembre, o finales de la primera semana de septiembre, cuando inició todo esto, no hay en la noche, después de las 10 restaurantes, no hay vida nocturna. La gente que tenía programadas bodas, 15 años, eventos, ahora las posadas, pues muchos las cancelaron. Entonces estás hablando que gente que se dedica al tema de eventos, que hace menús, que renta locales de fiesta, gente que hace vestidos de novia, toda esa economía se está viendo afectada y eso no regresó a la normalidad, no ha regresado y después de lo que vivimos en las últimas horas, es una gran preocupación porque mucha gente dijo, bueno, vamos a hacer las posadas en la tarde, porque ahora las reuniones en Culiacán son en la tarde. Y para las 8 ya cada quien que se regrese a su casa. Pero con esto, creo que la población se siente más vulnerable incluso para el horario vespertino. ¿La presencia del ejército les da alguna tranquilidad? Todavía sé que unas casi 2 semanas llegaron otros, hablaban del reforzamiento con fuerzas especiales, creo que 100 elementos. ¿Les da alguna tranquilidad? Fíjate que hablan de muchos elementos del ejército, pero, por ejemplo, hoy no se veían. O sea, en la mañana yo realicé un recorrido y no se veían. En días anteriores sí se les ven en algunas plazas comerciales, por ejemplo, afuera a los soldados. Y además hay que recordar que en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán está la Expo del Ejército. Hay una expo del ejército con todos sus aviones, helicópteros, armamento y demás, que es la fuerza del ejército. Y pues ahí está, y la verdad es que también mucha gente no ha asistido. Es una muestra que hacen cada año en estas fechas aquí en Culiacán. Y bueno, ahí se ven congregados. No hemos visto gran presencia para la cantidad de soldados que dicen que hay. Yo creo que no se perciben. Queremos pensar que los han destinado a esta parte rural, que hay que decirlo, la parte de Nabolato, la parte del Dorado, donde también hay mucho y es donde se había concentrado principalmente el movimiento de los grupos delincuenciales. Ahora, me platicaban algunos otros residentes de Culiacán que han organizado, así como ocurrió esto, pero esto era más como una forma de recaudar fondos, pero estaban, por ejemplo, haciendo viajes grupales al Tata, por ejemplo, ¿no? Para salir todos en grupos y que eso les diera cierta tranquilidad. ¿Ves más actividades de eso o han sido, pues, no quisiera decir inútiles, pero no lo suficientemente impactantes? Porque también de esas partes no hemos escuchado, ¿no? O sea, se oye en redes sociales y en los reportes, obviamente las acciones violentas, yo como reportero tengo que decir que esas cosas no se pueden soslayar, pero también están estos esfuerzos que está haciendo la sociedad por regresar o recuperar algo de normalidad. ¿Cómo les está yendo con estas iniciativas? Hubo dos caravanas que se realizaron por parte de ciudadanos, precisamente para ir al Tata, porque allá también, pues los restaurantes, allá hay mucha gente que renta por Airbnb sus departamentos y todo, y que también se ha visto afectada. La primera caravana sí tuvo mucha afluencia, la segunda quizás un poquito menos que la anterior, pero hay que decir que en estas dos caravanas de repente se sentía como si la sociedad civil jalara al gobierno, porque el gobierno tuvo que sumarse a brindar seguridad y creo que son buenos intentos que estamos haciendo los culiacanenses. Ayer hubo otro evento, antes de que empezara o de que se pusiera más tenso todo el asunto, en la zona de las riberas, algunos bazares que organizan
los chavos de aquí de Culiacán, grupitos de rock, mostrando un poco o intentando mostrar un poco de otra cara y de otro ambiente, pero parece que cuando intentamos avanzar, otra vez nos regresan. Si bien ayer, domingo, mucha gente pensaba ir a Altata, pues ya no pudo pasar porque estaba este enfrentamiento y este operativo del ejército. Veía que subiste en la mañana, creo, algunas imágenes de algunas de estas cámaras dañadas. Tú como reportera, ¿cómo te sientes? ¿Puedes todavía ejercer tu profesión, tu trabajo en este entorno de estos últimos más de 2 meses? Pues mira, esa tensión yo creo que la vivimos al salir a la calle, la mayoría de las personas que estamos en los medios, pero yo te puedo decir que en comparación, tuve la oportunidad de ser corresponsal nacional en la época de la guerra del narco, de la batalla entre los Beltrán Leiva y los Chapos, que yo creo que sería con lo que podríamos hacer un comparativo hoy en día, pero te puedo decir que hoy se siente uno más vulnerable que en aquel entonces. Yo creo que hoy la prensa estamos más expuestos y más vulnerables porque en aquel entonces no estabas tú grabando una nota rodeado de punteros o halcones que andan por toda la ciudad libremente con el radio y que todo el mundo trae un celular y que cualquiera te puede estar tomando video. Y entonces creo que sí somos más vulnerables, particularmente creo que como medida siempre la identificación y particularmente procuramos hacer las tomas en un periodo muy rápido de tiempo, precisamente por ese tipo de situación. Yo creo que la gran diferencia es esa comparación del 2008. Y aquí en Sinaloa los periodistas antes decíamos, pues que a nosotros no se animaban a lo mejor a hacernos nada, pero desde que mataron a Javier Valdés, pues nos dimos cuenta que todo es posible y hemos visto a nivel nacional, pues que es muy triste el panorama, ¿no? ¿Salen juntos en cobertura? Aquí un tiempo los reporteros 2008 dejaron de salir casi, ya no había exclusivas prácticamente. No llegaba Exacto. nadie a un solo lugar como los de hoy. Exacto, sí. ¿Ustedes qué están Sobre todo haciendo? los compañeros policíacos, ¿no? Yo creo que sobre todo los compañeros policíacos procuran no estar solos en el lugar y además, insisto, el tema de las redes, yo no sé si pase en Tijuana o en otro lado, pero a mí me sorprende cómo en las situaciones de riesgo la gente no suelta el celular. O sea, el civil común, el ciudadano común, tiene menos temor que cualquier periodista. O sea, esa es la verdad. Y entonces empiezan en esta carrera de la inmediatez. No sé cuántos canales de difusión de WhatsApp han surgido, que ese es un tema interesante aquí en Sinaloa y particularmente en Culiacán, donde antes de que llegue la prensa ya existen no sé cuánta cantidad de videos, donde incluso hay versiones de que son los mismos grupos delictivos de un lado y del otro, que ellos mismos están en una estrategia de comunicación literal, mandando sus videos en redes sociales y en WhatsApp. Ya. Hay una diáspora enorme de sinaloenses por México y en el sur de California, en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo está reaccionando el sinaloense de fuera? ¿Hay una forma de solidarizarse, de apoyar a su gente allá en el estado? Pues yo he visto más que nada comentarios solidarios y empatía a través de las redes sociales cuando posteamos algún video. Hay mucha nostalgia de gente sobre todo que a lo mejor hace muchos años se fue de Sinaloa y que añora a veces regresar y que ve este tipo de situaciones y dice, no, 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 es que Sinaloa no era eso, Sinaloa es más que eso. Gente que dice, mira tan bonita la ciudad, particularmente Culiacán, gente de Nabolato que dice, no es posible cuando ves las calles solas, cuando ves los comercios cerrados. Entonces yo creo que hay una nostalgia y sí hay tristeza y mucha preocupación, porque además recordemos que hay mucha gente que está en Estados Unidos viendo nada más esto a través de las redes y tiene familia aquí y no puede venir a verlas. Y la familia muchas veces tampoco puede ir, porque esa es otra, ¿no? Aquí en Culiacán hay semanas tensas y hubo semanas terribles al inicio de todo esto cuando nos quedamos encerrados. Eso a lo mejor se mencionó poco, pero no podíamos salir, estaban las carreteras tomadas, no podías irte ni a Nabolato ni a nada. O sea, ¿por qué? Porque no había seguridad, las carreteras estaban tomadas, la central de autobuses estuvo cerrada, entonces eh,
el aeropuerto en aquel primer día también estuvo cerrado y entonces ahorita es muy poca la gente que puede salir al menos por tierra, ¿no? De aquí de Culiacán y hacia el sur. Creo que hay una nostalgia, hay una preocupación y esperamos todos que de verdad esta situación termine pronto. Ahora ya por último, recientemente algunos familiares, algunos conocidos nos platicaban que ya no fueron el Día de Muertos a visitar a sus familiares precisamente por esto que tú estás mencionando. ¿Temen ustedes que el impacto en la época decembrina sea peor? Híjole, pues creíamos que no iba a estar tan peor, pero después de lo que pasó en estas últimas horas regresó esa preocupación. Yo creo que ya nos habíamos resignado a que no iba a haber cena y que quizás iba a ser en la tarde, eh, pero ahora con esto, yo espero que de verdad el panorama cambie todavía, pero se ve difícil. Creo que sí hay mucha preocupación. El Día de Muertos aquí en Culiacán, digamos que la jornada había sido un tanto tranquila, pero el problema es esto, que mucha gente quiere visitar a sus muertos en las rancherías, en los pueblitos cerca y no es seguro llegar. Yo te puedo decir un ejemplo. La familia tiene una casa en Imala que está a 20 minutos de Culiacán, es una sierrita aquí muy cerca. No hemos podido entrar a Imala desde que empezó todo esto. Y así hay muchos lugares donde la gente no se ha podido trasladar. Sí hay presencia del ejército, sí hay marinos, sí hay Guardia Nacional, ya regresaron los policías y digamos que los hechos delictivos se habían concentrado en la noche. Quizás por eso la sociedad no había visto tanto impacto, pero cuando empiezan a extorsionar, a meterse a tu casa, a levantar gente y pedir secuestro, pedir una recompensa, yo creo que ahí es donde ya la sociedad está muy cansada. Pues ojalá que haya un cambio en la estrategia de las autoridades, sobre todo a nivel federal, para poder enfrentar esto y regresarles la paz y la tranquilidad que se merecen los sinaloenses, los culiacanenses y todos los mexicanos en general. Tristemente, creo que el polvorín más notorio es Sinaloa, pero hemos visto Tabasco, hemos visto Guerrero, Guerrero. hemos visto ahora Querétaro que se preciaba acá. Lo único que te puedo decir es que hay una disminución de los homicidios. Nosotros creemos que tiene que ver desafortunadamente, bueno, más bien es una teoría mía, una hipótesis de que la única razón por la que realmente han bajado los homicidios es porque hay un desplazamiento de algunos personajes. Están concentrados acá. Exactamente, exactamente. Ya vemos cuando menos un par de personajes ubicados, identificados, que eran conocidos objetivos prioritarios acá y que andaban delinquiendo allá en Sinaloa. Tal vez eso sea la razón por la que tenemos una disminución. Desafortunadamente, nosotros somos el número de homicidios totales, por así decirlo, somos mucho peor que lo que les pasa en Culiacán. Nosotros tenemos ya más de 1,500 en el año, que estamos hablando de 150 homicidios por mes en Tijuana, nada más en el municipio. Y esto hablando con todo y la reducción. Así de que la diferencia, la dimensión de la violencia tradicionalmente, normalmente es mayor acá, pero sí, el impacto que está teniendo en todas estas otras actividades de los sinaloenses en general es mucho más severo que lo que estamos viendo acá. Cindy Beltrán, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar, te agradezco mucho también el trabajo que estás haciendo como hijo de sinaloense, como reportero, como ciudadano, porque nos ha ayudado a seguir viendo con mayor objetividad lo que está sucediendo allá. Gracias. ¿Dónde puede la gente seguir? Platícanos, por favor, de tus redes para que la gente te siga. Gracias. Me encuentran en redes sociales como Panorama Sinaloa Oficial. En Twitter estoy como Soy Cindy Beltrán. Ahí nos encuentran, ahí les leemos sus comentarios, les compartimos información. También estamos en TikTok como Cindy Beltrán y bueno, pues generando contenido desde acá, desde Culiacán. Muchas gracias por la entrevista.